El NAFTA. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en inglés North American Free Trade Agreement NAFTA, es una región de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El tratado posibilita minimizar los precios para impulsar el trueque de bienes entre los tres territorios. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan entablar un tratado de libre comercio. El 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del TLCAN, por lo cual el tratado comercial ha sido firmado por el mandatario de Estados Unidos, George Bush, el 8 de diciembre de 1992, por el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, el 11 de diciembre de 1992 y por el mandatario mexicano Carlos Salinas de Gortari el 14 de diciembre de 1992. Asimismo, los tres territorios lo firman el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor desde el 1 de enero de 1994, una vez que se cumplió con el método de ratificación por parte del Poder Legislativo de cada territorio que lo suscribió. En la serie de 1994 se presenta este tema, pero no de una manera extensa, solo se narra que existen negociaciones entre los países y que este tratado entra en vigor el 1 de enero de 1994. Lo importante de este suceso son las consecuencias que este trae, ya que es cuando empiezan los movimientos armados por parte de los zapatistas que armarán la EZLN y tendrán como líder al comandante Marcos, y que posteriormente será tranquilizado por Manuel Camacho Solís, ganando mayor popularidad que Colosio en ese entonces, y eso trajo ciertos estrés al candidato, pues interrumpía con su campaña. Asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Fue un político que tuvo mucho reconocimiento ya que era una persona muy empática. Durante su campaña se podía apreciar cómo se acercaban las personas para escucharlas y estar cerca de ellas. Fue un buen orador, alguien que sabía decir las palabras exactas en el momento preciso, y esto lo llevó a ser querido por la gente, por sus compañeros de partido y por el propio presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, quien el 28 de noviembre de 1993 nombró a Colosio candidato del PRI a la presidencia de la República y dejó en el camino a sus compañeros Manuel Camacho Solís y José María Córdoba Montoya. El momento cardíaco de su carrera política llegó el 6 de marzo de 1994, cuando en el Monumento a la Revolución pronunció un discurso con el que exigió la modernización del PRI, a partir de las exigencias de la historia y los pobres del país. Desde sus inicios y basado en sus ideales, era una persona que quería reformar al Partido Revolucionario Institucional, quería cambiar el sistema político que en ese entonces se tenía bajo la autoridad del PRI. Apenas 17 días después, el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio murió tras ser atacado a disparos por Mario Aburto, asesino confeso tras concluir un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana. En la serie titulada 1994, esta situación se presenta como uno de los temas principales, o más bien es el tema central de la serie, del cual se van desprendiendo los demás acontecimientos narrados en esta producción. Lo que me pareció interesante y me gustó fue que el testimonio de este evento lo dan personas que correspondieron al círculo social más cercano al ex candidato de la presidencia de la República. Una de las cosas que me llamaron la atención fue la reconstrucción de hechos que llevó a cabo el propio Mario Aburto y su testamento basado en su libro, el cual recibió el nombre de Libro de Actas, en donde decía que él era nombrado Caballero Águila y tenía que cumplir con la misión de que cuando el PRI cumpliera 65 años tendría que matar a su candidato. Además, que se aprecian grabaciones del año en que Luis Donaldo Colosio fue asesinado, y esto ayuda y mejora el entendimiento de la situación y de la magnitud de las consecuencias que este conflicto trajo al país. Este acontecimiento tuvo mucha relevancia tanto en el momento en que se presentó como hasta nuestros días, pues hasta la fecha es un misterio la identidad del asesino intelectual de Colosio. Pero a mí me impresionó todo lo que se hizo dentro de este caso, pues entre la incertidumbre y la sospecha se inculpó a varias personas, como fue el caso de Otón Cortés, quien es chofer del PRI en Tijuana, o como también a Vicente Mayoral y a su hijo Rodolfo Mayoral. Error de diciembre. El error de diciembre o efecto tequila fue una crisis económica que comenzó en México en el año de 1994 y se extendió a finales de 1995. Es la peor crisis económica mexicana y tuvo serias repercusiones en el mundo. Ocurrió al inicio del mandato presidencial de Ernesto Zedillo por la drástica disminución de las reservas internacionales. En la miniserie de 1994, esta crisis es presentada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en donde narra que Ernesto Zedillo le había pedido que se vieran en la biblioteca de su casa para hablar sobre el plan de reconstrucción económica, el cual consistía en precisamente devaluar el peso mexicano, ya que él creía que estaba sobrevaluado. Se tomaron las medidas necesarias para el plan de acción y fue cuando sucede la crisis de 1994. Y efectivamente, esto ocasionó mucha presión social porque fue la acumulación de problemas, ya que estaban en marcha la investigación de los asesinatos del candidato Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, el movimiento de la EZLN por parte de los zapatistas, y como si fuera poco, estalla este nuevo problema, el cual trajo muchos problemas al país.